Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hermanos en Cristo y amigos todos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos puedan decir: estamos bien, estoy bien, por la gracia del Señor que les ha asistido con generosidad y que no les ha dejado en ningún momento. Nosotros también acá, yo, mi familia, por la gracia de Dios, estamos bien. Y le damos gracias a su gracia, que tanto a ustedes como a nosotros acá nos mantiene bien. Vamos a orar. Señor, en tus manos nos encomendamos para este sagrado ministerio de predicar tu palabra que vive y permanece para siempre. Padre Celestial, buscamos dos cosas. En primer lugar, la honra, la gloria, la exaltación a ti. Y por otro lado, la bendición y edificación de tus hijos, de los que van a oír tu palabra. Rogamos entonces que la bendición del Espíritu Santo esté con el predicador de tu palabra y con la audiencia, con los oyentes de tu palabra, para que de esta manera el Espíritu Santo tome el control completo de este tiempo de predicación de tu palabra. Encomendamos en tus manos los medios humanos que necesitamos funcionando bien, para que no haya ninguna interferencia por parte del diablo, las huestes espirituales, los demonios y los hombres incrédulos usados por el diablo. Señor, que tú controles con tu poder soberano a todo aquello espiritual o humano que quiere en esta hora hacer algo para interferir la libre predicación de tu palabra que vive y permanece para siempre. Todo esto te lo ruego, y mis hermanos se unen para decir: te rogamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos en Cristo, en el sermón anterior del domingo pasado, traté dos puntos sobre el tema general a la manera de Dios. ¿Cuáles fueron estos puntos? Primero, la manera soberana de Dios de proveer para las necesidades de sus amados hijos, que son los que han creído en el Señor Jesucristo, y por esto Dios los ha adoptado como sus hijos verdaderos, sus genuinos hijos. En segundo lugar, tratamos el punto: la manera soberana de Dios de librar a sus amados hijos de los peligros que los acechan en su diario vivir en este mundo. Hermanos en Cristo, hoy voy a continuar con el mismo tema, a la manera de Dios, comentando la segunda parte del mismo, y trataré dos puntos principales. Primero, la manera soberana de Dios de tratar nuestras enfermedades. En segundo lugar, la manera soberana de Dios de consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Bien, empecemos con la exposición
del primer punto. La manera soberana de Dios de tratar nuestras enfermedades. Cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron desobedeciendo el mandamiento expreso de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, con esta conducta rebelde, desobediente, ellos dejaron al Señor, su Creador, se apartaron de la comunión con su Creador y entonces trajeron para ellos consecuencias malas como la enfermedad y su compañera estrecha, que es la muerte. Leamos en Romanos capítulo 5 el versículo 12. Dice así la palabra de Dios, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. La enfermedad y la muerte entraron en el mundo por el pecado de un hombre, esto es, del hombre Adán. Así también la enfermedad y la muerte pasaron a todos los descendientes, a todos los hijos de Adán, que somos todos los hombres. Por el pecado de él, todos experimentamos la enfermedad y también la muerte. Por esto es que los hijos de Dios se enferman de diferentes enfermedades. Voy a señalar del Antiguo Testamento unos casos de hijos de Dios que se enfermaron. Voy a señalar el nombre, la enfermedad que padeció y luego diré el texto bíblico donde se sustenta ello para los que están tomando apuntes. El primer caso, Job. Dice la Biblia que una sarna maligna lo hirió desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Qué terrible, ¿no? Esto está en Job 2, capítulo 2, versículos 1 y el versículo 7. A continuación menciono el caso del rey Ezequías. Dice la Biblia que a este rey lo hirió una llaga mortal. Esto lo encontramos en segundo libro de Reyes, capítulo 20 y el versículo 1. La enfermedad de Ezequías fue una enfermedad, como dice en el pasaje que mencioné, fue una enfermedad de muerte. A continuación menciono el caso del profeta Eliseo, el profeta que reemplazó al profeta Elías, como todos sabemos. La enfermedad de Eliseo fue de muerte, dice la Biblia. De esa enfermedad un día murió el gran profeta Eliseo. La información se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 13 y el versículo 14. Bien, vamos ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también se registran casos concretos de hijos de Dios que la enfermedad los hirió en algún momento y de alguna manera. Tenemos el caso de Lázaro de Betania, el discípulo a quien el Señor amaba, según dice la palabra de Dios. Él se enfermó. Esto está en Juan 11, 1 al 3. A continuación mencionamos el caso de Epafrodito, un colaborador estrecho del apóstol Pablo y el que se ocupaba por atender las necesidades materiales del siervo de Dios Pablo.
Él enfermó gravemente y estuvo a punto de morir, dice la palabra de Dios. De esto nos informa Filipenses 2, versículos 25 al 27. Tenemos el caso de Trófimo. Sí, el apóstol Pablo dice que dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Segunda carta a Timoteo 4:20. También el mismo Timoteo conoció y experimentó la enfermedad relacionada concretamente con su estómago, y dice la palabra de Dios que era objeto de frecuentes enfermedades. Esto lo encontramos en primera carta a Timoteo 5:23. Y el último caso en el Nuevo Testamento es el caso de Pablo. Pablo dice que a causa de una enfermedad predicó el Evangelio a los Gálatas, y también dice que para que la grandeza de las revelaciones que había tenido de parte de Dios no lo llenaran de orgullo, le fue dado un aguijón en su carne, o sea, una enfermedad que lo incomodaba mucho, que lo hacía sufrir mucho, que le dolía mucho. De esto se nos informa en Gálatas 4, del 13 al 14, y segunda carta a los Corintios 12, 7 al 8. Así es, los hijos amados de Dios son heridos por enfermedades, porque en lo humano ellos son descendientes del desobediente Adán, que por su pecado de desobediencia introdujo en el mundo la enfermedad y también la muerte. Ahora bien, pero Dios tiene maneras soberanas de tratar las enfermedades de sus hijos. Vamos a ver algunas de estas maneras soberanas de Dios tratar las enfermedades de sus hijos. A veces Dios sana las enfermedades de sus hijos. Este fue el caso de Job. Dios sanó a Job de esa lepra maligna que se había apoderado en todo su cuerpo y que tanto dolor y sufrimiento le trajo. Esto lo encontramos en Job 42 y el versículo 10. Dios sanó al rey Ezequías. Mis queridos hermanos, guió al profeta Isaías y él a otras personas a que hicieran algo por él, y lo sanó usando una masa de higo. Dios sanó al rey Ezequías. Segundo libro de Reyes 20, versículo 5 y versículo 7. Dios sanó a Epafrodito, dice la palabra de Dios, lo levantó para que siga sirviéndole al Señor, sirviendo a Pablo, acompañando a Pablo en su trabajo misionero. Esto lo dice Filipenses 2, 25 al 30. Sí, a veces Dios soberanamente trata las enfermedades de sus hijos sanándolos, como fue el caso de Job, el caso del rey Ezequías y el caso de Epafrodito, el compañero del apóstol Pablo. Pero otras veces Dios soberanamente no sana la enfermedad de un hijo amado de él, no lo sana. Por ejemplo, Dios no sanó a Eliseo. Sí, no sanó a Eliseo. De esto encontramos en el segundo libro de Reyes 13, 14 y el versículo 20. Dios no sanó a Lázaro. Lázaro murió de su enfermedad. De esto encontramos en Juan 11, 1 y el versículo 14. Dios no sanó a Trófimo. El apóstol lo dejó enfermo a Trófimo.
cuando continuó su viaje en Mileto. Segunda carta a Timoteo 4:20. Dios no sanó a Timoteo, no lo sanó. Dice que él tenía problemas con su estómago y con frecuentes enfermedades. Y por lo que leemos, Dios no sanó a Timoteo de su enfermedad estomacal y las enfermedades que le acompañaban. Y Dios no sanó a Pablo. El caso de Timoteo está en 1 Timoteo 5:23. Dios no sanó a Pablo, como leemos en la palabra de Dios. Dios no lo sanó. Él rogó 3 veces al Señor que lo sane, y el Señor le dijo no. Él no lo sanó y permitió que Pablo siguiera con esa dolorosa enfermedad. Segunda carta a los Corintios 12, 7 al 9. Además, Dios tiene otra forma soberana para tratar las enfermedades de sus hijos. Una de ellas es la muerte del enfermo. El profeta Eliseo, Lázaro de Betania murieron por causa de su respectiva enfermedad, como lo registran los pasajes bíblicos que ya mencioné. Dios tiene también una forma soberana de sanar la enfermedad de sus hijos, la medicina natural. Dios sanó al rey Ezequías con una masa de higos. Dice la palabra de Dios, esto está en segundo libro de Reyes 27. Otra manera soberana de Dios de tratar las enfermedades de sus hijos es aliviando el dolor causado por la enfermedad. Así trató Dios al enfermo Timoteo, aliviando su enfermedad. Ya no bebas agua, le dijo Pablo, sino toma un poco de vino, a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Lo que hizo el Señor soberanamente fue no sanarlo, sino aliviar los dolores que le causaban la enfermedad a Timoteo. Esto está en primera carta a Timoteo 5, el versículo 23. Otra manera soberana como Dios trata la enfermedad de sus hijos es con la asistencia de un profesional de la medicina, de un médico. El apóstol Pablo habla de que con él está Lucas, el médico amado. Esto está en Colosenses 4:14. Lucas era el médico de cabecera del enfermo Pablo. Como él andaba siempre con él, ahí estaba él para darle una medicina, algo para poder paliar en algo el sufrimiento y el dolor de su enfermedad. Otro medio soberano como Dios trata las enfermedades de sus hijos es fortaleciendo con su gracia o poder para que el enfermo sobrelleve con actitud santa y paciente el dolor de su enfermedad. Pablo, que le pidió al Señor que lo sane, el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, mi poder, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad como la tuya en tu enfermedad. Segunda carta a los Corintios 12, 7 al 10. Otro medio soberano como Dios trata las enfermedades de sus hijos es ungiendo con aceite en el nombre del Señor al enfermo con oración de fe. Eso es lo que dice el siervo de Dios Santiago, capítulo 5, 14 al 15. El que está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y únjalen con aceite en el nombre del Señor y hagan oración de fe. Y el Señor levantará al enfermo, dice
la palabra de Dios. Otro medio soberano, como Dios trata las enfermedades de sus hijos, es haciendo un milagro, sanando al enfermo sin ninguna mediación, aplicando directamente su poder en el cuerpo del enfermo y así sanándolo. Así sanó Dios a Job y también a Epafrodito, como leemos en la palabra del Señor. Estoy recordando el caso de un siervo de Dios, que Dios lo llevó a otro país a una campaña evangelística, y mientras iba de la casa al aeropuerto hubo un freno brusco del taxista para evitar un accidente, y entonces ese freno brusco hizo que el siervo de Dios que iba adelante junto al chofer hiciera su cabeza este movimiento, ¿no? Y cuando él llegó al lugar, a la ciudad donde debía predicar, ¿qué pasó? En la noche sintió un dolor que no lo soportaba en su columna cervical, en su nuca. Era muy fuerte ese dolor. No podía él estar tranquilo. El dolor era muy fuerte, dice. Entonces dice que él oró al Señor: Señor, tú me has traído hasta este lugar a predicar tu palabra, pero mira, este dolor que tengo en mi columna cervical no me va a permitir tener la campaña, Señor. Y entonces dice que una vez que terminó de orar, sintió en sus espaldas unas manos que se posaron sobre sus espaldas, sobre sus hombros. Sentí esa mano y un fuego en la parte de mis hombros y la columna cervical. Y contaba este pastor que inmediatamente fue sanado de esa dolencia en su columna cervical y pudo empezar y tener esa campaña que Dios bendijo mucho en esa ocasión. En esa ocasión, ¿cómo sanó Dios a su siervo? Haciendo un milagro directamente, sin ninguna mediación, poniendo sus manos poderosas en la espalda, en el hombro de su siervo y sanándolo, tal como él nos contó en alguna ocasión. Bien, así que como ustedes se dan cuenta, Dios es soberano. ¿Para qué? Para tratar a su manera y a su estilo y a su voluntad las enfermedades que sus hijos sufren, padecen o experimentan en este mundo. Bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a nuestro segundo punto: la manera soberana de Dios de consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Los discípulos de Cristo en el mundo, dice el Señor, tendrán aflicción. Miren, esto vamos a leerlo en Juan 16 y el versículo 33. Palabras del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor a sus discípulos de ayer, de hoy también, como nosotros. Vamos a Hechos capítulo 14. El libro de Hechos, leamos en el capítulo 14. En Hechos 14 leemos los versículos 21 al 22. Hechos 14, 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer
muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, miren lo que decía el apóstol a esos discípulos, es necesario que a través, noten, de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que los discípulos de Cristo en el mundo tienen y tendrán aflicciones, tribulaciones, como dice el apóstol Pablo y lo dice el Señor a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Es necesario que a través de muchas aflicciones o tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las aflicciones del cristiano en el mundo tienen diversas causas. Somos afligidos por diversas fuentes, vamos a decir. En esta relación leamos en la carta a los romanos. En la carta a los romanos, y vamos a leer en el capítulo 8, el versículo 35. Romanos 8:35. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Miren, aquí hay algunas causas de aflicciones de los discípulos, de los hijos de Dios. Aquí se habla de la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada o la amenaza de la muerte. Y también añadimos aquí las enfermedades que sufre el cuerpo. Miren, son causas de aflicciones de los discípulos lo que mencionamos, tomando como base Romanos 8:35. Los peligros que a diario nos enfrentamos o nos acechan también son causa de aflicción. Y en esto Pablo nos es un ejemplo. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. En el capítulo 11 leemos versículos 25 hasta el versículo 27. Dice Pablo, segunda carta a los Corintios 11, 25 al 27. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Con toda seguridad, todas estas aflicciones o estas situaciones adversas que pasó el apóstol Pablo fueron causa de aflicción o de tristeza a su corazón santo, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pero, y esto es una cosa interesante, el Hijo de Dios tiene en su buen Padre Celestial un consolador continuo y eficaz, escuchen, en todas sus tribulaciones o en todas sus aflicciones. De esto leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 1 leemos los versículos 3 al 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios 1, 3 al 5.
Leemos la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es misericordioso y Dios de toda consolación, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios, dice aquí, noten, de toda consolación. Y otra cosa que dice aquí Pablo, Dios consuela en todas nuestras tribulaciones por las que nosotros pasamos aquí en este mundo. Ahora bien, ¿y cómo Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras tribulaciones? ¿Cómo Dios nos consuela? Bueno, hay muchas maneras como Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones o en todas nuestras tribulaciones. Un medio que Dios usa es el ejemplo de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Vamos a la carta a los Hebreos. Sí, leamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, carta a los Hebreos, capítulo 12, y los versículos 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, noten, sufrió ¿qué cosa? La cruz, o sea, murió en la cruz, menospreciando el oprobio de que era objeto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora versículo 3. Considerad, y eso es para nosotros, considerad a aquel que subió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad al Señor Jesucristo, que sufrió como un pecador, que murió en la cruz, mis queridos hermanos, cosa que nosotros no hemos hecho. Ese sufrimiento extremo no hemos experimentado, pero Él lo experimentó. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, hasta la muerte, combatiendo contra el pecado, como fue la experiencia del Señor. Entonces, el Señor usa el ejemplo del Señor Jesús, nuestro hermano mayor, que Él sufrió y sufrió el mayor sufrimiento, que fue morir en la cruz como un malhechor, como un delincuente. Pero eso no lo detuvo. Él siguió adelante porque veía detrás de la cruz un gozo celestial por la salvación que Él habría de obrar por esa muerte. Así que el ejemplo de nuestro Señor es un medio que Dios usa para animarnos, para consolarnos en medio de nuestras tribulaciones. Él sufrió más que nosotros, Él sufrió más que usted, hermano, y más que mi persona y que cada uno de nosotros. Entonces dice el Señor, anímate en la tribulación, en la aflicción por la que estás pasando. Tu aflicción es muy, pero muy inferior a la de tu Salvador,
el Señor Jesucristo. Otra manera como Dios nos trata nos consuela en todas nuestras tribulaciones, es haciéndonos sentir bienaventurados cuando somos sobre todo atribulados o sufrimos por la causa del Señor. El Evangelio según Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, y leemos el versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen, Mateo 5:10, persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiéndonos. Entonces, cuando pasamos por aflicciones causadas por diferentes fuentes, mis queridos hermanos, cómo Dios nos consuela, haciéndonos ver que somos muy dichosos y muy felices por estar sufriendo, sobre todo si el sufrimiento es por la causa o por el nombre del Señor Jesús. Otra manera, animándonos con el galardón grande que tenemos en el cielo. Versículo 12 de Mateo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces el Señor nos anima, que nos gocemos y nos alegremos, porque tenemos un galardón grande y eterno en los cielos. A todos los que aquí en esta tierra sufrimos, somos afligidos por el dolor, mis queridos hermanos. Otra manera como Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones es haciéndonos conscientes que Cristo no deja de amarnos cuando somos afligidos o pasamos por sufrimientos. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos el capítulo 8, vamos a leer aquí, mis queridos hermanos, Romanos el capítulo 8, y leemos el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, miren, esta es una manera como Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones, hermanos, haciéndonos conscientes que Cristo no deja de amarnos aun cuando estamos afligidos por alguna causa. Ahí está Él con su amor, acompañándonos en medio de nuestro dolor, de nuestra aflicción, mis hermanos. Otro medio con el que el Señor nos consuela en todas nuestras aflicciones, dándonos la paz perfecta de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Evangelio según Juan 14:27, ¿qué dice? Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en el capítulo 16 de Juan, leemos en el versículo 33. Estas cosas os he hablado, noten, para que en mí, o sea, en el Señor Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, y ustedes van a vencer sus aflicciones por medio de la paz que yo les doy, que es paz completa y perfecta. Y la Biblia dice
que esta paz de Cristo es fruto del Espíritu Santo. Otro medio como Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones es con la esperanza de la gloria venidera. Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8, y leemos el versículo 18, hermanos. Romanos, el capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto, hoy seguro, dice Pablo, pues tengo por cierto, noten, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria que está por delante. Hay una gloria que tenemos por delante, relacionada con la venida de nuestro Señor Jesús, cuando Él nos lleve a su presencia y nos dé un cuerpo en el que ya las enfermedades, las aflicciones y todas esas cosas adversas ya no tendrán presencia en nosotros. Otra manera como el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones es llenándonos del gozo completo de Cristo. Evangelio según Juan, capítulo 15, el versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que, noten, mi gozo, dice el Señor, esté ¿dónde? Esté en vosotros, y yo añado en vosotros que estáis afligidos, que estáis atribulados, que estáis sufriendo por alguna causa, para que mi gozo, que dice, esté en vosotros, y vuestro gozo, mi gozo que esté en vosotros, sea cumplido, sea total, perfecto y completo. Entonces, llenándonos del gozo completo de Cristo por medio del Espíritu Santo, es como Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Otro medio que Dios usa es la consolación experimentada por hermanos que han sufrido o están sufriendo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, leo el versículo 4, segunda carta a los Corintios 1:4, el cual, o sea, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, muchas veces la consolación que ha experimentado un hermano en su sufrimiento, en su aflicción, Dios la usa ¿para qué? Para consolarlos a nosotros en la tribulación por la que nosotros estemos pasando. Otro medio que Dios usa para consolarnos en todas nuestras tribulaciones son con palabras de consuelo por hermanos sabios y maduros en la fe. Por hermanos sabios, maduros en la fe. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a abrir el libro de Job. Sí, vamos a ver en el libro de Job, en el capítulo 16. Job 16, y leemos del 2 hasta el 5. Job 16, 2 al 5. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros, dice Job a sus amigos. Tendrán fin las palabras. Estoy leyendo en Job 16, 2, ¿no? Consoladores molestos sois vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Escuchen lo que dice Job a sus amigos, consoladores molestos, como él le llama. Pero yo os alentaría con mis palabras
y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. El hermano sabio y maduro, escúchenme, el hermano sabio y maduro espiritualmente usa palabras que alientan al que sufre, que apacigua el dolor del que sufre, y no lo contrario. No es un consolador molesto como llegaron a ser en su momento los amigos de Job. Así que no se olviden, esta es una manera como Dios nos consuela, mandando hermanos sabios, maduros espiritualmente, que nos alientan con sus palabras, que nos animan con sus palabras, que apaciguan nuestro dolor por el que nosotros pasamos. Otra manera como Dios, mis queridos hermanos, como Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, esto es importante, quitando la causa de la aflicción que experimentamos. Por ejemplo, si la causa es una enfermedad, curando la enfermedad o aliviándola. Si la causa es una necesidad o necesidades materiales, supliendo para esa necesidad o necesidades, dando por ejemplo un trabajo. Si la causa es la persecución, poniendo fin a la persecución. Las persecuciones de los hermanos en Jerusalén se acabaron cuando Saulo de Tarso fue convertido a Cristo en el camino a Damasco. De esto abramos la Biblia para leerla en Hechos, el capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Hechos capítulo 9. Fíjense, en el capítulo 9 se habla del encuentro de Pablo en el camino a Damasco con el Señor Jesucristo, que resultó en su conversión a Cristo. En el versículo 20 al 22 se habla de que Pablo inmediatamente comenzó a predicar de Cristo o a Cristo allí en Damasco, ¿no? Luego habla de el escape de los judíos de Pablo, versículos 23 al 25, luego el viaje de Pablo a Jerusalén del 26 hasta el 30. Y escuchen, esto es lo que quiero hacer un énfasis. Versículo 31. Entonces las iglesias, ¿qué pasó? Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo el Señor libró de las aflicciones que les ocasionaban las persecuciones en Jerusalén? Convirtiendo a Cristo, cambiando el corazón malvado y perseguidor de Saulo de Tarso, haciéndolo un discípulo de Cristo. Y entonces, fíjense, hermanos, después de ello se terminó la persecución para los hermanos en Jerusalén. Las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea, porque el que los perseguía, el perseguidor número uno de ellos, había sido convertido al Señor. Así que esa es una manera como Dios nos libra de las aflicciones que pasamos. Si la causa de la aflicción es un ser amado que sufre, y por él también nosotros sufrimos, el Señor nos consuela llevando a su presencia al hermano enfermo, poniendo así fin al sufrimiento de él y al sufrimiento de nosotros.
Conocí el caso de un hermano en la fe. Escuchen que por muchos años estuvo postrado en una cama inconsciente. Por muchos años. Qué dolor, qué aflicción era eso para el hermano inconsciente por muchos años y para su esposa, sus hijos y sus familias que tenían que verlo y atenderlo. Y la noticia que tuvimos últimamente es que este hermano ya murió, partió a estar con Cristo, y de esa manera la aflicción de él por tantos años y la aflicción por causa de él, de su esposa, de sus hijos familiares, se terminó. Entonces esta es una manera como Dios, hermanos, suele consolarnos, ¿ya? Si la tristeza es por causa de un hermano enfermo que sufre y nos hace sufrir a nosotros, llevando a su presencia a ese hermano o a esa hermana, para que terminen los sufrimientos de él o de ella y los sufrimientos de nosotros también. Si la causa de la tristeza es la muerte de un amado hermano en Cristo, Dios nos consuela, haciéndonos ver dónde está ahora él, y nos consuela con la esperanza de volverlo a ver en el día de la resurrección, hermanos. A este respecto leamos en Filipenses el capítulo 2. Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, los versículos, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Sigo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando habla de partir, teniendo deseos de morir. Y cuando un hermano en Cristo parte o muere, ¿a dónde va? Su espíritu va a estar con Cristo en el cielo, y eso es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Y leamos en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los hermanos que han muerto, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escuchen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué pasa? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, cuando un hermano en la fe, o que es también hermano carnal y en la fe de Cristo, muere, ¿cómo nos consuela el Señor? Diciéndonos dos cosas: que el espíritu de ese hermano que ha muerto está con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, y que el cuerpo de ese hermano, cuando venga el Señor, resucitará y lo volveremos a encontrar y lo volveremos a ver. Qué manera tan bendita y maravillosa como Dios nos consuela. Así es, hermanos en Cristo, Dios tiene diversas formas soberanas de consolarnos en todas nuestras tribulaciones o aflicciones
que tenemos en este mundo, tal como lo hemos visto. Hermanos en Cristo, 2 puntos han ocupado ahora nuestra atención en esta predicación. ¿Cuáles son? Primero, Dios tiene sus maneras soberanas de tratar nuestras enfermedades, como ya lo hemos visto. En segundo lugar, Dios tiene sus maneras soberanas de consolarnos en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras tribulaciones, como ya lo hemos visto, hermanos, en la fe del Señor Jesús. Recuerde, hermano en Cristo, recuerde, usted no está solo en sus enfermedades, ni solo en todas sus tribulaciones o aflicciones. Acuérdese, hermano, que su Salvador Jesucristo y su Padre Celestial han unido sus manos o su poder. ¿Para qué? Para auxiliarlo con prontitud en todas sus enfermedades y en todas las tribulaciones que el mundo le da. El Señor Jesucristo y su Padre Celestial están, noten, fielmente a su lado para darle las fuerzas divinas que usted necesita para enfrentar con una actitud positiva sus enfermedades y todas sus tribulaciones. Recuerde, hermano, dice la Biblia, Dios es su amparo y su fortaleza, su pronto auxilio en todas sus tribulaciones, es lo que dice el salmista. Por esto, hermanos, al Señor Jesucristo y a Dios nuestro Padre Celestial les damos gracias gozosas y deseamos que a ellos y solo a ellos, ahora y siempre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que esta palabra tuya, ministrada por el Espíritu Santo, cumpla propósitos de bendición, de edificación, de ayuda, de consolación, de ánimo para tus hijos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha estado con nosotros, ayudándonos en esta comunicación de tu palabra. Señor, gracias porque nos has permitido darte la gloria, Padre Celestial, darte la gloria, Señor Jesucristo, y darte la gloria, Espíritu Santo, al leer la palabra, al explicar la palabra de Dios y aplicar a nosotros en nuestra situación hoy tu palabra que vive y permanece para siempre. Todo esto oramos y rogamos con todo nuestro corazón, dando siempre gracias en el nombre poderoso de Jesús, nuestro eterno y nuestro Salvador, que nos ama y también nosotros lo amamos. En su nombre, Padre, y para tu gloria. Amén. Amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.